Profe, Sí, ¿le puedo sacar un segundo? Si alguno de los compas está haciendo sanidad, pueden contestar la encuesta del grupo de WhatsApp para tener la clase virtual mañana, por favor. Gracias. Disculpe, profe. no hay problema. Bueno, volvemos. ¿Por qué florecen un montón de plantas en primavera? ¿Qué es lo que hace que florezcan en general? Y aumentan las horas de sol y empieza a producirse o sea, empieza a aumentar todo el metabolismo de la planta. Sí, no sé si necesariamente el metabolismo, pero Creo que el, porque las sí, flores tienen semillas y cuando cambia la estación de una forma de reproducirse en el nuevo clima para que germinen. ¿todas las plantas florecen en primavera o algunas florecen en invierno? Ah, no, depende de la especie. Ah, depende de la Hay especie. algunas que dejan las semillas No en los todas. frutos. Exacto, no todas, En- ¿no? Entonces, lo que tenemos son que las plantas pueden percibir, ¿sí? Lo que se llama el fotoperíodo, ¿sí? El fotoperíodo que tiene que ver con la cantidad de horas de luz por día, ¿sí? Entonces, depende del lugar de la latitud, ¿sí? El lugar en el mundo en donde nos encontremos, la longitud del día va a variar según la época del año. Por ejemplo, cerca del Ecuador, en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Cerca del Ecuador, que no es solo el país Ecuador, ¿no? Ecuador, el país está en el Ecuador, pero después uno puede encontrar muchos lugares en el mundo que están cerca del Ecuador. No hay mucha diferencia con la longitud del día, ¿no? Todos en verano y en invierno y en primavera y en otoño, los días duran más o menos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, ¿sí? Entonces, cerca del Ecuador no tenemos diferencias en distintas épocas del año. Cuando nos vamos alejando del Ecuador para el norte o para el sur, empieza así a cambiar, ¿sí? Y en distintas temporadas uno tiene distinta longitud, ¿sí? Por ejemplo, ahora en otoño los días se van acortando, ¿sí? Y el día más corto es el primer día de invierno. Y una vez que pasa ese día de invierno, de a poco se van alargando, y el día más largo nosotros lo tenemos en verano, ¿sí? Entonces, los días, ¿sí? Tienen distinta duración según la época del año en la que estemos, ¿sí? Cuando nos encontramos en estas latitudes, ¿sí? Y eso, ¿sí? Las plantas lo pueden percibir, ¿sí? E interpretar como señal, ¿sí? Entonces, hay plantas que florecen cuando empiezan a alargarse los días, ¿sí? Que eso es bien claro en primavera, por ejemplo, y hay plantas que florecen al revés, cuando los días se van acortando, ¿sí? En esta época del año, ¿sí? Y hay plantas que no responden a la longitud del día, ¿sí? Que no florecen por esas condiciones, florecen por otras cuestiones, ¿sí? En general, todas las plantas que son originarias de zonas cercanas al Ecuador son plantas que no responden al fotoperíodo, ¿sí? Entonces, tenemos en principio eh, tres tipos de respuesta fotoperiódica, ¿sí? O de respuesta a la floración. Las que no responden al fotoperíodo, las plantas que responden y florecen cuando los días son largos, o que responden y florecen cuando los días son cortos, ¿sí? Las plantas que tienen fotoperíodo largo, ¿sí? Tenemos dos tipos de plantas, ¿sí? Cuando hablo de tipo de plantas, hablo de especies distintas, ¿sí? Especies que son de día largo, especies que son de día corto y especies de día largo que pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es eso. La cuestión es que cuando la planta, por ejemplo, si yo tengo una planta que es de día largo, cualitativa, ¿qué significa? Significa que solo florece si los días son largos. Si no, no florece, ¿sí?
el gráfico de esta planta uno lo puede graficar así. ¿Qué es lo que estamos viendo en este gráfico? Por ejemplo, acá lo que vemos es el tiempo de floración, ¿sí? Según el fotoperiodo en el que crece. Entonces, ¿cómo hago yo para ver cómo es, por ejemplo, si una planta es de día largo o de día corto, ¿sí? Agarro, tengo que tener grupitos de esa planta, ¿sí? Y las puedo poner en cámaras de luz, ¿sí? Entonces, yo las pongo en una cámara que tiene 24 horas de luz, ¿sí? O sea, está todo el día prendida la luz. O la pongo con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. O la pongo con 12 horas de luz y 12 de oscuridad. O la pongo con 8 horas de luz y 16 de oscuridad, ¿sí? Entonces, yo las tengo en distintos fotoperiodos, ¿sí? Distintos grupos de plantas los tengo en distintos fotoperiodos. Y lo que hago es medir cuánto tiempo tarda hasta que florece, ¿sí? Hay una fase vegetativa básica que es propia de cada especie, que esto puede durar, según la especie con la que uno está, puede durar un mes o, qué sé yo, o 10 años, ¿sí? Ya vamos a ver que hay distintas fases vegetativas o varios meses, ¿sí? Pero siempre hay como una fase vegetativa, o sea, ¿qué significa esa fase vegetativa básica? Bueno, la plántula, la semillita, cuando germina, hay un cierto tiempo de desarrollo que esa especie necesita antes de poder florecer, ¿sí? Más allá de que esté en el fotoperiodo para florecer, ¿sí? Yo, esta planta que es de día largo, la cultivo 16 horas, bueno, apenas germina no florece, ¿sí? Tarda un tiempo, ¿sí? Ese tiempo es lo básico, ¿sí? Lo mínimo que necesita para florecer. Bueno, si la planta es de día largo, yo lo que veo es que florece, ¿sí? En, por ejemplo, un mes. Qué sé yo, acá no tengo tiempo, pero vamos a dar un ejemplo que tarda un mes. Tarda un mes en florecer cuando la pongo en día largo. Si al grupito que tengo en día corto, no florece, ¿sí? Bueno, si yo tengo una especie que cuando la pongo en día corto no florece nunca y cuando la pongo en día largo florece al mes, bueno, ¿qué puedo decir? Esa planta es de día largo cualitativa, ¿sí? Solo florece si el día es largo, ¿sí? La pongo en continuo, florece al mes, la pongo en 16 horas, florece al mes, la pongo con 14 horas, florece al mes, ¿sí? Cualquier fotoperíodo largo, ¿sí? Florece ¿sí? Florece al mes. Si la pongo en cualquier fotoperíodo corto, no florece. Entonces, esas son las plantas que llamamos cualitativas, ¿sí? Plantas de día largo cualitativas. Después hay otras plantas que son de día largo, pero que son cuantitativas, ¿sí? ¿Cuáles son las cuantitativas? Bueno, si yo las pongo en día largo, florecen también al mes, ¿sí? Apenas pasan esa fase vegetativa básica. Y si las cultivo en día corto, no es que no florecen nunca, florecen, pero tardan mucho más, ¿sí? Tardan, qué sé yo, 3 meses, 4 meses en florecer, ¿sí? La pongo así con día corto, en 12 horas de luz por día, tardan 2 meses en florecer. Si las pongo con 8 horas, tardan 3 meses, ¿sí? Cuanto más corto es el fotoperiodo, más tarda en florecer, ¿sí? Esas son las que se llaman cuantitativas, ¿sí? Florecen, pero tardan más en florecer, ¿sí? Entonces, las plantas de día largo cuantitativas florecen, apenas salen de la fase vegetativa básica, cuando se las cultiva en día largo. Cuando están en día corto, tardan más en florecer, pero van a florecer, ¿sí? ¿Se entiende? Por otro lado, podemos tener lo contrario, ¿sí? Podemos tener las plantas, las de día corto, cualitativas o cuantitativas. Y conceptualmente es lo mismo, pero son las que florecen con días cortos, florecen antes que con días largos, ¿sí? Entonces, si yo las cultivo con 8 horas de luz por día, florecen apenas salen de esa fase vegetativa básica. Y si yo las cultivo con 16 horas, si la planta es cuantitativa, va a tardar más en florecer, ¿sí? Una planta de día corto cualitativa es esta, así,
Entonces, florecen apenas salen de la fase vegetativa básica con días cortos, y si yo la tengo con días largos, no florece nunca. ¿Sí? Esa es la cualitativa. ¿Estamos? Entonces, en realidad tenemos 5 tipos de respuestas a la floración. Las plantas de día largo cualitativas, las plantas de día larga cuantitativas, las plantas de día corto cualitativas, las plantas de día corto cuantitativas y las que no responden al fotoperíodo. ¿Sí? Esos son los tipos de respuesta que pueden tener las distintas especies a la floración. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Que estamos en el tema. Sí. Una amiga mía se llevó una planta de burrito a México y me preguntaba cómo la podía hacer reproducir, ¿no? Yo le decía, bueno, que cómo podía hacer la reproducción que toca el suelo y vuelve a crecer, ¿no? Que larga las raíces. Sí. ¿Pero qué se Pero que no llevó? sabía ¿Semillas? yo, claro, porque nosotros acá tenemos otoño, le digo invierno, y acá se seca la planta. Le Sí. digo, allá que está en clima tropical, no sé qué va a pasar con la planta, le No, digo, pero porque en México no. México no es tan cerca del Ecuador. En México tienen fotoperíodo. ella vive en una zona donde es más clima tropical, casi es caluroso casi todo el año. Pero el foto. Una cosa es que sea caluroso y otra es tener fotoperíodo. Por ejemplo, nosotros si nos Ujú, vamos a Misiones, también es caluroso todo el año. Pero claro. igual hay fotoperíodo. Igual tenemos Ah, diferencia entre reaccionaría primavera. igual que acá, la planta, tendrá Entonces, un otoño, un invierno. claro, digamos, hay esto que estamos viendo tiene que ver con la respuesta a la floración. Después hay cuestiones de cultivo que tienen que ver con la temperatura óptima. Hay plantas que se pueden aclimatar a ciertas temperaturas y hay plantas que no. No tengo idea el burrito Claro. cómo va a ¿Qué va a andar pasar? sin invierno, digo. Hay plantas Claro. que además de la cuestión de la luz para la floración, después te necesitas cuestiones que tienen que ver con la temperatura. Eso ya Ujú, no sabría decirte. claro. Pero en cuestiones de fotoperíodos, sí. De todos modos, el burrito tampoco sé si es cualitativo o cuantitativo, ¿no? Porque vos podés tener, si vos tenés una planta que, por ejemplo, te vas al Ecuador, ¿sí? En donde vos no tenés, el fotoperíodo es de 12 horas de luz, 12 de oscuridad, ¿sí? Si tu planta es de día largo, esta cualitativa, y vos la tenés con este fotoperíodo, no te va a florecer nunca, ¿sí? En el Ecuador. Entonces ahí no te florece nunca. En Ujú, cambio, si tu planta es cuantitativa y te fuiste al Ecuador, bueno, va a tardar un poco más en florecer, pero va a florecer en algún momento, ¿sí? ujú, Eh, Después las cuestiones de vuelta, las cuestiones que tienen que ver más con la temperatura, con la humedad, con el cambio de clima, hay que ver cómo se aclimata la planta ahí. Pero la cuestión de la floración tiene que ver con esto, tiene que ver con el fotoperíodo. Entonces, uno en general, cuando traslada de un hemisferio, de una latitud a otra, ¿sí? En general se siembran en la temporada que corresponde, ¿sí? Si acá la claro. sembrás con... Si sembrás algo, lo sembrás al principio de la primavera, bueno, lo sé. Acá la sembrás en septiembre, cuando te vas al hemisferio norte, la sembrás en... sería en abril más o menos, ¿sí? Ujú, Esas cosas, digamos, uno en general, cuando uno cambia es así. Cuando uno se va al Ecuador, como en el Ecuador no tenemos diferencia de luz, lo que en general las estaciones más bien están determinadas por las temporadas de lluvia, ¿sí? Muchas ujú, veces lo que es primavera-verano es la época de mucha lluvia. Entonces, mucho que tenga mucho que tiene que ver con los cultivos vegetales tiene mucho que ver con eso, con si ujú, la época de lluvia cae en la floración o te cae en la germinación o te cae en la cosecha, ¿sí? claro, Depende de la especie, conviene una u otra cosa, pero se ujú, suele diseñar distinto, ¿sí? Y la luz no te ujú, importa, porque en general
trabajas con plantas que o que no responden al fotoperiodo o que bueno, o que por lo menos son cuantitativas, ¿sí? Bueno, Acá, gracias. nada. Acá, por ejemplo, vemos qué es lo que ocurre con una planta de día corto como es el crisantemo, ¿sí? El crisantemo florece en invierno, ¿sí? Es una clásica planta que florece en invierno y florece por los días cortos, ¿sí? Cuando los días empiezan a cortarse, florece. Entonces, si yo la estoy cultivando, por ejemplo, en un invernáculo en invierno, ¿sí? Que uno tiene capaz, o en una cámara de luz, ¿sí? Que uno tiene 8 horas de luz nada más, ¿sí? Y 16 de oscuridad, ¿sí? La planta va a florecer, qué sé yo, al mes y medio, ¿sí? Apenas sale de la fase vegetativa básica, florece. Bueno, a veces los productores, ¿sí? Quieren diseñar en qué momento, ¿sí? Quieren poder especular en qué momento necesitan sacar las plantas, ¿sí? Que florezcan en una cierta época. Bueno, muchas veces lo que hacen es jugar, ¿sí? con distintas cuestiones. Por ejemplo, el crisantemo, algo que se puede hacer es darle un pulso de luz a mitad de la noche, ¿sí? Acá interrumpen, ¿sí? La están cultivando en días cortos, ¿sí? Y a mitad de la noche se interrumpe con un pulso de luz. ¿Qué es lo que se ve? Que no florece la planta, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Bueno, uno podría decir, bueno, yo en vez de interrumpir la noche le doy día largo, sí, se puede hacer también y tampoco florece, pero capaz extenderle las horas del día implica gastar un montón en luz, ¿sí? Un montón de horas, ¿sí? 4 o 5 horas más de luz, cuando solo interrumpiendo la noche causa el mismo efecto que tener el día largo, ¿sí? Entonces, cuando se le da rojo a mitad de la noche, se interrumpe la noche, y entonces la planta esta percibe como si fuesen días largos, ¿sí? Se hicieron experimentos en donde se le da rojo y después rojo lejano, y ahí florece, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Quién está metido en esta respuesta? ¿Qué se imagina que está metido? Le doy rojo y se interrumpe la floración. Le doy rojo, pero seguido de rojo lejano y no se interrumpe. ¿Qué fotorreceptor habíamos visto recién? El fitocromo, profe. Fitocromo, ¿sí? Fitocromo, cuando yo le doy rojo, lo activo, ¿sí? El fitocromo cuando se activa, en el crisantemo, ¿no? En otras plantas es exactamente al revés, pero en el crisantemo, cuando el fitocromo se activa, interrumpe la floración. Si yo lo activo, pero al toque lo desactivo con rojo lejano, florece normalmente, ¿sí? Si le pongo solo rojo lejano, también florece normalmente, como si la noche fuese larga. Entonces, la planta solo percibe como que se interrumpe la noche, ¿sí? O como si fuese un día largo, cuando es interrumpida con luz, o blanca o luz roja, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que active el fotocromo B interrumpe la floración, ¿sí? Y esto se usa bastante a veces en invernáculo para poder programar, ¿sí? En qué momento queremos que nos florezca la planta, ¿sí? Bueno. Otras plantas, sí. Sobre todo para las primicias, ¿no? De las flores, para tener para el Día de la Madre y todas esas cosas que Exacto. las empiezan a plantar antes, entonces me imagino que harán esto. Sí, para ciertos momentos que quieren tener, digamos, hay otras cuestiones de manejo también que se hacen, pero la de manejar el fotoperíodo se usa bastante para esto, para manejar cuándo queremos que florezca, para el Día de la Madre, para el Día de la Primavera, ¿sí? Y entonces se utiliza este recurso. O al revés, cuando si tenés los crisantemos en verano y vos querés tener plantas con flor, en verano no te florece. Bueno, lo que se hace es, a veces es, si están en un invernáculo, es hacerle como una especie de camarita adentro y taparle la luz, ¿sí? Entonces,
se le tapa la luz, se le hace un fotoperiodo más corto para que tener plantas florecidas en verano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos juegos se hacen bastante a veces. Y tiene que ver con eso, con cambiarle, ¿sí?, la percepción de la luz a las plantas para que florezcan en distintos momentos, ¿sí? Pero para eso uno tiene que saber esto, ¿no? Tiene que saber qué tipo de planta está, si es cuantitativa o cualitativa, cuál es el fotoperíodo, cuánto tiempo de floración lleva, ¿sí? Bueno, la vernalización, ¿sí?, también es un requerimiento que tienen algunas especies, ¿sí?, muchas menos especies, para florecer, ¿sí? La vernalización es un proceso que ocurre, ¿sí?, que se promueve la floración, pero cuando las plantas tienen una exposición prolongada a bajas temperaturas, ¿sí? Si uno le da altas temperaturas, revierte esa vernalización, ¿sí? Y la vernalización también puede ser medio absoluta o cuantitativa, ¿sí? Hay plantas que, si no están vernalizadas, no florecen, y otras plantas pueden no estar vernalizadas y después de un cierto tiempo pueden florecer, ¿sí? Entonces, la vernalización no tiene nada que ver con la aclimatación al frío, ¿sí? No, las plantas se aclimatan al frío por breves exposiciones a baja temperatura, pero no es lo mismo que la vernalización. La vernalización es el requerimiento que tienen algunas especies, ¿sí? En general son especies de lugares muy fríos, ¿sí? En general lugares en donde suele nevar, ¿sí? En donde si la planta no pasa por una época prolongada, ¿sí?, varios meses de bajas temperaturas, no se promueve la floración, ¿sí? Y esto entonces, ¿qué es lo que permite? Porque las plantas, por ejemplo, a veces el fotoperíodo, ¿sí?, uno puede tener fotoperíodos capaz intermedios o parecidos en primavera y en otoño, ¿sí? Entonces, si solo dependen del fotoperíodo, una planta podría florecer, podría tener que los días son más o menos largos tanto en otoño como en primavera. Bueno, una planta que va a estar en el sur, en donde va a nevar, por ejemplo, tiene que poder diferenciar si ya nevó o no nevó, ¿sí? Porque que florezca en otoño significa que va a florecer y le va a agarrar la nevada en el momento en donde está en flor, por ejemplo, ¿sí? O en el momento en donde se está llenando las semillas o el grano, ¿sí? En cambio, si además del fotoperíodo también requiere vernalización, ¿sí?, se asegura que pasó el invierno, ¿sí? La vernalización es algo que es un frío prolongado que las plantas pueden percibir, ¿sí?, que les asegura haber tenido el invierno, ¿sí? Uno puede simular, ¿sí?, esa vernalización produciendo tratamientos localizados de enfriamiento, ¿sí?, enfriando solo el ápice, ¿sí?, o con injertos, ¿sí? Uno puede tener una planta, por ejemplo, vernalizada y cambiarle el ápice, ¿sí?, cortar el ápice de una vernalizada y ponérselo a una que no está vernalizada y va a florecer, ¿sí? Se hacen injertos. Se hacen injertos para, en realidad, más para estudiar estas cosas que para otra cosa, pero sí se ve, ¿sí?, que, o se descubrió que las plantas necesitan, ¿sí?, requieren esa vernalización para florecer, ¿sí? No solo les alcanza el fotoperíodo, sino que además necesitan pasar un tiempo prolongado, ¿sí?, a bajas temperaturas para inducir la floración, ¿sí? Muchas de estas son muchas veces las plantas de bulbo, por ejemplo, los tulipanes, ¿sí? ¿Vieron? No sé si alguno tuvo tulipanes. Si ustedes tienen tulipanes acá en Buenos Aires, ¿sí?, lo que se suele hacer es que el bulbo, después de que crece el bulbo, se guarda en la heladera. No sé si alguno tuvo alguna vez. Bueno, ¿para qué se guarda en la heladera? Para imitar la vernalización que le ocurriría naturalmente, ¿sí? Acá capaz no tenemos tanto tiempo de temperaturas bajas, ¿sí?
Y entonces uno se asegura que se vernaliza poniéndola en la heladera, ¿sí? Después cuando ya brota y se vulva, va a florecer en primavera sin problema, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Una es? No, Bueno, no. a veces, ¿sí? Por ejemplo, en los árboles, ¿sí? Uno tiene, por ejemplo, un árbol que florece en primavera. Bueno, muchas veces, o en general los árboles, ¿sí? Pueden estar en primavera y no florecer, ¿sí? Por más que sean plantas que florecen en primavera, porque florecen en días largos. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Bueno, hay algo que se llama una fase juvenil, ¿sí? Que es la fase inicial del desarrollo, en el cual la planta no florece, incluso cuando tiene las condiciones ambientales para la floración, ¿sí? Esa fase juvenil, ¿sí? Puede ser muy variable según la especie, ¿sí? Hay plantas que esa fase juvenil dura un par de meses, ¿sí? Y hay plantas que duran años, ¿sí? Pero muchos años, ¿sí? Los árboles, muchos árboles, ¿sí? Tardan años en empezar a florecer. ¿Por qué no florecen? Si todos los años reciben, por ejemplo, la primavera, los días largos de la primavera y las temperaturas de la primavera y no florecen. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no pasaron esa fase juvenil, ¿sí? Por ejemplo, el roble tarda entre 25 y 30 años en florecer, ¿sí? Los cítricos tardan también, ¿sí? Por eso muchas veces los cítricos y muchas plantas, cuando uno las quiere reproducir, las saca hace esquejes, ¿sí? Los cítricos, porque además las semillas, una cosa tiene que ver también con la genética, pero además de la genética, cuando uno hace un esqueje, parte de una planta que ya tiene los años suficientes como para florecer, ¿sí? Cuando uno sale de una semilla, tiene que esperar 6 años para que empiece a florecer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y así pasa con un montón de especies, ¿sí? Los acer, ¿sí? Un montón en general casi todas las leñosas, ¿sí? Tardan muchos años en florecer. ¿Por qué? Porque tienen una duración juvenil muy larga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en algún momento es que la planta, ¿sí? Tiene una transición de ese estado juvenil a un estado adulto, ¿sí? Entonces, tenemos una fase juvenil y una fase adulta, ¿sí? La fase juvenil, ¿sí? En algunas especies tienen cambios morfológicos, ¿sí? En muchas especies uno no se da cuenta, ¿sí? Por la hoja. En la hiedra, por ejemplo, uno puede saber si está en fase juvenil o en fase adulta por el tipo de hoja que está sacando, ¿sí? Este tipo de hoja es la hoja que tiene cuando está en su fase juvenil y esta es en su fase adulta, ¿sí? Algo que se vio que este pasaje, esa transición de estado juvenil a estado adulto, está regulado por hormonas, ¿sí? Las gibberelinas, sí. Disculpe, profesora, he observado en los esquejes de los cítricos, como decía usted, Sí. que se aprovecha una planta ya crecida para insertarle esqueje de cítricos, limones, o mandarinas o naranjas. Que en los limones, por ejemplo, genera ramas con hojas diferentes, de un tono verde más claro, con espinas, que no cumplen ninguna función en lo que respecta a frutos. Yo normalmente se las podo a esas ramas, para que la planta no destine energía en vano, digamos. Es que Por un lado. muchas Y por veces otro, eso es del pie, a veces. ¿cómo, perdón? A veces eso te ocurre con viste que vos usás un pie de una variedad y haces el esqueje con el tallo de otra variedad. Con la que a vos te interesa es la que usás de esqueje, ¿no? Pero el pie es una variedad que no te sirve para el fruto. Perfecto, entonces está bien podarle la parte Sí, que va hacia en abajo. general esas ramas que salen suelen ser que vienen del pie. Entonces a vos no te sirven, sí, está bien sacarlo. Sí. Claro, y lo que he visto también es en un lugar donde yo trabajaba, era un árbol que era mitad mandarina y mitad limón, porque le habían hecho un esqueje también. Sí, eso a veces le hacen a una planta a una planta de mandarina, le hacen un esqueje de limón. Sí, he visto que lo hacen.
Sí, el tema es que no se ponga salvaje porque después las frutas se ponen muy Sí, ácidas en lo sí, que respecta a la mandarina. sí. Sí, eso ya después hay un montón de cuestiones de manejo de qué tipo de pie usar, además, según la zona en la que estás. Los Claro. cítricos le van bastante mal con las lluvias, por ejemplo. En nuestra zona no andan tan bien a veces. Entonces hay que tener ciertos cuidados con el tema de este año, por ejemplo, con todas las inundaciones que hay y que todavía no vinieron las heladas y eso, eh, se complica a veces un poco más el tema de los frutos. Pero sí. Pero eso, digamos, y lo que uno hace, si uno tiene, a veces si uno pone una semillita de limón o que sale a germinar, ¿sí? En general los frutos no son ricos, ¿sí? Porque... Pero además lo otro que tiene es que eso tarda un montón en florecer, ¿sí? Una planta que surge, que viene de perdón, de semilla, ¿sí? Se hace bastante también con la glicina, la enredadera. La glicina también tarda no sé cuánto, como 8 años en florecer o algo así. Y entonces cuando uno tiene glicinas, uno en general pone glicinas por la flor, ¿sí? Y si la pones de semilla, tarda un montón en tener la enredadera llena de flores. Y entonces se usa bastante también hacer esquejes para que ya venga con una edad en donde ya está floreciendo. Sí, yo tenía una glicina, pero ya estaba crecida con un pino que era más viejo que el barrio. Estaban Claro, ahí, no sabía esa parte. ahí. Pero estaba agarrada en el pino y florecía todos los años, pero muchísimo. No sé cuántos años tendré. Sí, tarda, una vez que empieza a florecer ya está, pero tarda bastante. Tiene, no sé, son como 6 años, o sea, tiene una fase vegetativa, una fase juvenil bastante larga. Bueno, ahora, la glicina, por ejemplo, eso, tarda varios años, pero en algún momento empieza a florecer. Bueno, ¿por qué? Porque transiciona, ¿sí? Pasa de esa fase juvenil a adulta, ¿sí? Muchas especies uno no se da cuenta morfológicamente, ¿sí? Uno se da cuenta porque empieza a florecer. Pero la transición es previa a la floración, ¿sí? No es cuando florece, sino cuando pasa de fase juvenil a adulta. En la hiedra, ¿sí? Es bastante interesante para estudiar estas cosas y ver estas cosas porque cambia la morfología de la hoja, por ejemplo. Entonces, algo que vieron es que las hormonas, ¿sí? Hay hormonas que promueven esa juvenilidad y hay hormonas que la reprimen, ¿sí? Las giberelinas, por ejemplo, promueven la juvenilidad. ¿Qué significa eso? Que reprimen esa transición hacia la fase adulta. Entonces, uno puede tener, esta es una planta de hiedra juvenil, ¿sí? Por la edad, y esta es una planta de hiedra adulta, ¿sí? Porque tiene más tiempo, ¿sí? Más meses. Bueno, si yo agarro a esta planta si yo tengo la planta creciendo, ¿sí? El mismo tiempo que le lleva a crecer a esta para que ya es adulta, pero le agrego giberelinas, ¿sí? La crezco, la cultivo con giberelinas, lo que veo es que no cambia, ¿sí? No transiciona a esa planta adulta porque sigue manteniendo la morfología juvenil, ¿sí? Entonces, acá veo que las giberelinas me promueven esa juvenilidad. Ahora, si yo le pongo giberelinas, pero también le agrego ácido abscísico, como el ácido císico me la reprime, esta planta sí transiciona, ¿sí? A adulta, ¿sí? Entonces, las giberelinas me promueven y el ácido abscísico me la retrasa, ¿sí? Bueno, una vez que la planta crece, pasa de fase juvenil a la fase adulta y después en algún momento florece, ¿sí? Y cuando florece, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que crecer, ¿qué? El fruto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando florece? Sí, justo cuando florece. Vamos a tener frutos que están polinizados y frutos que no están polinizados, ¿sí? Cuando la fertilización
ocurre, ¿sí? El ovario, ¿sí? Empieza a crecer, ¿sí? Y es lo que nos va a dar lugar al fruto, ¿sí? Si en cambio la flor, ¿sí? No es fertilizada, ¿sí? ¿Qué es lo que le ocurre a ese ovario? Deja de crecer, ¿sí? Deja de crecer y después termina muriendo, ¿sí? Entonces, los frutos que no son, las flores que no son fertilizadas, ¿sí? Nos van a dar, no nos van a dar frutos, ¿sí? Y solo las flores que son fertilizadas, que son polinizadas, empiezan a crecer el fruto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que ese fruto crezca? ¿Sí? Que es ese proceso se llama cuajado de fruto, ¿sí? Que es el proceso en el cual el ovario, ¿sí? Acuérdense, adentro del ovario tenemos los óvulos, ¿sí? Lo que se fertilizan son los óvulos, ¿sí? Pero el ovario, en las plantas, ¿sí? Se transforma en el fruto, ¿sí? En las plantas de fruto. Se transforma en el fruto que crece, y en algunos casos crece un montón, en otros casos crece menos, depende de la especie, pero crece un montón, ¿no? Ese ovario que es re chiquitito, ¿sí? Crece un montón. Los óvulos van a dar lugar a las semillas, ¿sí? Y son esas semillas las que producen que el ovario crezca, ¿sí? Ese proceso es el que se llama cuajado de frutos, ¿sí? Vamos al cuajado de frutos, después vuelvo a esto. ¿O no? Vamos con esto. El ovario, ¿sí? O los óvulos, en realidad fertilizados, ¿sí? Hacen que el ovario empiece a crecer. ¿Y qué pasa con los pétalos de la flor? ¿Sí? Nosotros tenemos la flor que tenemos los pétalos y adentro tiene el óvulo con el ovario con los óvulos. Bueno, cuando es fertilizado, el ovario crece, que es lo que me va a dar el fruto, y los pétalos entran en senescencia, ¿sí? Esa senescencia es promovida por el etileno, ¿sí? Igual que hoy decíamos, la senescencia de las hojas y la abscisión foliar es promovida por el etileno. Bueno, los pétalos, ¿sí? La flor tiene que morir, ¿sí? Cuando se desarrolla el fruto. Entonces, o la parte de los pétalos, ¿no? No toda la flor, porque el ovario no, pero los pétalos mueren, ¿sí? La senescencia, entonces, es disparada por el etileno. Por eso muchas veces, ¿sí? O la mayoría de las flores de corte, ¿sí? Que se comercializan hoy en día, son estériles. ¿Por qué? Y porque eso te asegura que no se van a fecundar y que no se va a disparar la senescencia tan rápido, ¿sí? En algún momento después terminan muriendo las flores, pero tardan mucho más, ¿sí? Cuando no tienen óvulos que sean fecundados y se dispare la senescencia, ¿sí? En cambio, si yo tengo flores fértiles, ¿sí? Apenas se fertiliza la flor, se nece la flor, ¿sí? Apenas se fertiliza el óvulo. Acá, por ejemplo, tenemos claveles, no me salía el nombre, ¿sí? Claveles que están puestos, por ejemplo, acá abajo tenemos claveles que le ponen etileno, fíjense, en las plantas control, ¿sí? Todavía están con las flores y los pétalos bien, y si yo le pongo etileno, ¿sí? Las pongo en un tarrito con etileno, fíjense cómo se mueren esos pétalos, ¿sí? Y acá tenemos exactamente lo contrario, ¿sí? Plantas que ya después de varios días terminan muriendo, ¿no? Los pétalos. Entonces, las plantas en agua ya están muriendo, ¿sí? Porque ya pasaron varios días que están. Y con tiosulfato de plata, ¿sí? Que es un inhibidor de la percepción de etileno, fíjense que dura mucho más, ¿sí? ¿Por qué mueren acá las plantas, los pétalos? Bueno, pues en algún momento empieza a producir etileno la planta, y ese etileno provoca que estos pétalos mueran. En estas plantas, en cambio, si yo le pongo el tiosulfato de plata, ¿sí? Lo que hago es inhibir la percepción de etileno. Hoy en día hay varias plantas que son transgénicas, ¿sí?
y que lo que hacen es, les cambian, son transgénicas que tienen mutado alguna cuestión ahí en la vía de señalización del etileno para que las flores duren mucho más. Vieron que hay flores de corte que duran un montón. Bueno, muchas son mutantes o naturales o mutantes provocadas, pero que tienen alguna mutación acá en la percepción del etileno, y eso hace que tarden mucho más en cenecer, ¿sí? Todos los que comercializan flores de corte lo que quieren es que la flor dure lo máximo posible, ¿sí? Bueno, hay bastantes de estas cuestiones tienen que ver con esto, con el etileno, ¿sí? Y con romper ahí la vía de percepción del etileno. Entonces, cuando se polinizan, ¿sí? Las flores, ¿sí? Empieza a crecer el ovario, ¿sí? Que es lo que me va a dar el fruto, y los pétalos entran en senescencia y mueren, ¿sí? Entonces, la florcita polinizada, ¿sí? Me va a dar lugar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una planta de tomate, me va a dar lugar a un tomate, ¿sí? Bueno, si en cambio esa flor no se poliniza, se cae, se muere, ¿sí? La flor y no me da lugar al fruto. Bueno, uno puede tener algo que se llama frutos partenocárpicos, ¿sí? Que es obtener frutos sin polinización. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, cuando ocurre la polinización naturalmente, ¿sí? Lo que ocurre es que empieza a producirse la semilla. Y la semilla empieza a formar auxinas, ¿sí? Y son estas auxinas, ¿sí? Acuérdense que las auxinas son promotoras del crecimiento. Son estas auxinas que produce la semillita lo que hace que el fruto empiece a crecer, ¿sí? Bueno, uno puede tener plantas que no son fertilizadas, ¿sí? Pero que le agregan auxinas exógenamente, ¿sí? Se le agrega auxinas y produce el fruto sin tener semillas, ¿sí? Entonces acá tenemos frutos partenocárpicos, ¿sí? Que es tener frutos que no surgen de la polinización, ¿sí? Sino que son frutos que no van a tener semillas y que crecen porque se les aplican las auxinas, ¿sí? Entonces, lo mismo uno puede hacer con las frutillas, ¿sí? O al revés. Yo acá, por ejemplo, esta es una frutilla, es un fruto normal, ¿sí? La frutilla en realidad no es un fruto, sino que es un receptáculo, ¿sí? Pues son como muchos frutos, porque acá en los aquenios son como, acá están las semillitas, ¿sí? Y el fruto o el receptáculo que crece. Todas estas semillitas, ¿sí? Que tiene la frutilla, son las que producen auxinas que engrosan, ¿sí? Y hacen crecer al receptáculo, ¿sí? A la frutilla. Si yo remuevo, ¿sí? Si se le sacan todas las semillitas, ¿sí? A la frutillita, queda así chiquita, no crece, ¿sí? ¿Por qué no crece? Y porque la semilla es la que produce auxinas, yo le saco esa promoción de auxinas, entonces no crece esto. Ahora, si yo le saco los aquenios, le saco las semillitas y le agrego auxinas, fíjense que obtengo una frutilla, ¿sí? Engrosada, crecida, sin tener la semilla que la produce. ¿Por qué? Porque yo reemplazo las auxinas que producen las semillas por auxinas exógenas, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos que es, nadie hace esto, ¿no? Esto es para investigación, pero lo que se ve es que lo que me hace crecer a mí a la frutilla, ¿sí? Es la auxina que producen estas semillitas, ¿sí? Entonces, cuando ocurre la fertilización, ¿sí? De todos estos óvulos, empiezan a producirse las semillas, y esas semillas empiezan a producir auxinas, y esas auxinas son las que hacen que crezca el fruto, ¿sí? Uno también puede promover el crecimiento con otra hormona de crecimiento, como las gibrelinas, ¿sí? Las gibrelinas promueven también el crecimiento del fruto, y uno, cuando agrega exógenamente gibrelina, puede obtener frutos, ¿sí? Mucho más grandes. Acá tenemos, por ejemplo,
un racimo de uvas, ¿sí? Control, sin agregado de nada, y este es el racimo de uva de una planta a la que se le agrega gibrelina, ¿sí? Fíjense que estas, las uvas son mucho más grandes que este otro racimo, ¿sí? Entonces, se puede promover también el crecimiento con auxinas y con gibrelinas, ¿sí? De los frutos. Profe, el tipo de uvas de esas blancas que vienen sin semillas, ¿cómo sería? Esas son ya variedades que tienen alguna de estas vías, eh, alguna de las vías, probablemente la de auxinas, son variedades que tienen mutaciones naturales en general, que producen frutos partenocárpicos, ¿sí? Producen auxinas, ¿sí? Sin tener la semilla, ¿sí? Son frutos partenocárpicos, pero ya eso no es con el agregado exógeno, sino que es porque son variedades así. Hoy en día ya hay un montón, porque el hombre ha ido buscando variedades domesticadas serían, profe. domesticadas, claro, para tener Mandarines o también. semillas más chicas o sin semilla. Naranja. Digamos, con los años han ido haciendo bastante de esas cosas. También después te cambia muchas veces el gusto y esas cosas, pero bueno. Pero sí. Son variedades partenocárpicas, ¿sí? Que crecen sin semilla. Pero porque tienen algo que les hace producir la hormona y entonces no hace falta que la hormona sea producida por la semilla. Bueno, el cuajado de los frutos, ¿sí? Ese llenado, ese crecimiento de los frutos depende, por supuesto, de los fotosimilados disponibles que tiene, ¿sí? Y entonces, si uno defolia, ¿sí? Si uno saca hojas, ¿qué hacemos? Las hojas son las que producen fotosimilados, ¿no? Con la fotosíntesis. Si uno le arranca las hojas a las plantas, lo que uno obtiene es que la planta va a tener menos fotosimilados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno saca todas las hojas, ¿sí? Fíjense que se pierden todas las flores, ¿sí? Bueno, uno puede, si tenemos la mitad, ¿sí? El 50% de foliación, ¿sí? Vamos a tener menos flores, ¿sí? Que nos van a dar menos frutos y muchas veces podemos tener frutos más agrios, ¿sí? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nos agarra un herbívoro, una plaga, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la plaga? Nos come las hojas de nuestra planta y nuestra planta entonces produce mucho menos frutos o mucho menos granos o menos flores, depende de lo que uno quiera cultivar. Pero, ¿y por qué es eso? Bueno, es medio lógico, ¿no? Pero porque depende de la cantidad de fotosimilados disponibles, ¿sí? Si yo tengo pocos fotosimilados, voy a tener menos cantidad de frutos y en realidad ya lo que voy a tener es menos cantidad de flores, ¿sí? Se reduce mucho la cantidad de flores y de ovarios disponibles. Si yo saco todas las hojas, bueno, no voy a tener flores, no voy a tener ningún tipo de fruto, porque la termino matando la planta, ¿no? Pero digo, la defoliación, ¿sí? El ataque de un patógeno, de un herbívoro, por ejemplo, nos produce grandes daños por estas cosas, ¿sí? Después hay otras cosas que también afectan mucho la polinización, que puede ser, por ejemplo, la sequía, las altas densidades de siembra, ¿sí? La temperatura a veces, que lo que producen es que puede ocurrir polinización, pero después ocurre lo que se llama el aborto del grano, ¿sí? Es bastante común, por ejemplo, en los maíces encontrar esto, ¿sí? Estos son granos que no es que no se polinizaron, porque estos se polinizaron, sino que lo que ocurre es que estos granos abortan, ¿sí? Entonces,
el aborto de granos, ¿sí? Está bastante determinado muchas veces con las condiciones de cultivo, ¿sí? Si te agarra una sequía, o altas densidades de siembra, o a veces hay cuestiones de temperatura también, ¿sí? Temperaturas muy altas, producen el aborto del fruto, ¿sí? Una vez que se produce la fertilización y que la semilla empieza a producir auxinas, eso hace que el fruto vaya creciendo. ¿Cuánto va a crecer el fruto? Bueno, depende. Por un lado, por supuesto, depende de la especie con la que estemos y la variedad, ¿no? Pero después también depende mucho de la cantidad de fotoasimilados con los que cuenta, ¿sí? La planta. Entonces, si yo tengo plantas más o menos del mismo tamaño, con la misma cantidad de hojas, ¿sí? Tengo, por ejemplo, un cítrico, ¿sí? Un naranjo, ¿sí? Tengo distintos naranjos. Si yo voy a tener una planta que tiene 2000 flores, ¿sí? Y va a tener 2000 frutos, 2000 naranjas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esas naranjas, bueno, capaz con la naranja queda un poco mucho, capaz podemos pensar en otro ejemplo. Pero la cuestión es que esos frutos van a ser mucho más chicos que si un árbol que tiene más o menos la misma biomasa, ¿sí? La misma cantidad de hojas, o sea, tiene más o menos los mismos fotoasimilados, tiene menos frutos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el tamaño de los frutos, ¿sí? Va a tener, si tienen menos frutos, esos frutos van a ser mucho más grandes que si tiene más frutos. ¿Por qué? Porque el tamaño de los frutos depende de los fotoasimilados, ¿sí? Entonces, si la misma cantidad de fotoasimilados los tiene que distribuir en 2000 frutos, no es lo mismo que esa cantidad de fotoasimilados lo distribuya en 500 frutos, ¿sí? Los árboles que tienen solo 500, esos 500 reciben mucho más fotoasimilados que si los reparten 2000, ¿no? Entonces, por eso muchas veces es bastante común sacar flores, ¿sí? Despuntar y sacar flores de los frutales para tener menor número, uno obtiene menor número de frutos, pero frutos más grandes, ¿sí? Y depende de lo que quiera el productor, muchas veces se hacen estas cosas para manejar un poco el tamaño del fruto que se obtiene, ¿sí? Por eso cuando se hace la poda de, por ejemplo, los duraznos, que me acuerdo, dicen que preveas que tenga 5 hojas cerca del fruto para ir desarrollando el tamaño de fruto, digamos. Claro, porque las hojas, digamos, los frutos compiten por los fotoasimilados, ¿sí? Entonces las hojas que están más cerca de un fruto son las que van a enviar ese fruto, ¿sí? Entonces si vos tenés en una rama, tenés 20 hojas, y bueno, si tenés 5 frutos o tenés 2 frutos, esos 2 frutos van a tener mucho mejor tamaño, ¿sí? Que 5, ¿sí? Entonces depende de lo que uno quiera, pero en general se suelen hacer ese tipo de manejos, ¿sí? Porque a veces tener un montón de frutos, pero chiquitos y también con menos gusto a veces, no es lo que quiere el productor, por lo menos, ¿sí? Pero lo importante de eso que es que los frutos entre sí compiten por los fotoasimilados, ¿sí? Entonces, en la planta se distribuyen los fotoasimilados, y si tiene que distribuir en 2000, no es lo mismo que se tiene que distribuir en 500, ¿sí? Después hay otras cuestiones que tienen que ver con la maduración del fruto, que tienen que ver con cambios, por ejemplo, en la textura o en la composición química del fruto, ¿sí? Que eso ya tiene que ver con la maduración, ¿sí? Que también suele estar bastante regulado con las hormonas, ¿sí? Y hay frutos que maduran en la planta madre, ¿sí? Igual todos maduran en la planta madre, pero algunos pueden madurar fuera de la planta madre, ¿sí? Otros no, otros
si uno los arranca, ¿sí? Si uno los arranca verdes, siguen verdes, ¿sí? No maduran, ¿sí? Pueden cambiar un poquito, pero no maduran bien. En cambio hay frutos, ¿sí? Como por ejemplo los climatéricos, que son capaces de seguir madurando una vez separados de la planta madre. ¿Cómo es que ocurre eso? Bueno, porque el etileno, ¿sí? También promueve la maduración de frutos, ¿sí? De los frutos, los que se llaman los climatéricos, ¿sí? Como les digo, no de cualquier fruto. Por ejemplo, el limón, no. Yo el limón lo saco verde, va a seguir verde, ¿sí? Y si le pongo etileno no le pasa nada, sigue verde. Las bananas, por ejemplo, se cosechan verdes, ¿sí? Las bananas se cosechan verdes. ¿Por qué? Porque son climatéricas, ¿sí? No sé si les pasó alguna vez con bananas o manzanas, ¿sí? De tenerlas en una bolsa cerrada. ¿Les pasó alguna vez? ¿Dejaron alguna vez una banana en una bolsa? Las paltas. ¿Eh? Las paltas las pongo Bueno, en una las bolsa. paltas que no también. duran. Pero, sí, las paltas también. ¿Qué es lo Las que paltas se envuelven en se diario. envuelven en diario? Sí, no importa. Sí, también. También se pueden envolver ¿Qué pasa cuando uno lo envuelve? ¿Por qué se envuelven? ¿Qué es lo que uno hace cuando lo envuelven? ¿Será que conserva la Conservar temperatura? el estado gaseoso del etileno para que Claro, se madure el rápido. etileno, todas las otras hormonas que estuvimos viendo son todas, no, son moléculas que no son gaseosas, ¿sí? Son moléculas sólidas, digamos, ¿no? El etileno es gaseoso, ¿sí? En la planta se produce, pero se produce como un gas, ¿sí? Que después difunde y se va al exterior, ¿sí? Es un gas que produce la planta. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno tiene, por ejemplo, una banana, la banana está produciendo etileno. Y si yo la tengo al aire libre, ese etileno que se va produciendo va saliendo, ¿sí? Con el tiempo va madurando la banana. Ahora, si yo la banana la pongo en una bolsa y la cierro, ese etileno que va sacando va quedando cada vez más concentrado, porque está en una cámara, y yo le hago como una cámara, ¿sí? En donde se concentra. Entonces eso hace que la banana madure mucho más rápido, ¿sí? Acá, por ejemplo, hacen lo mismo con granadas. Estas son granadas que se les ponen unas cascaritas de manzana madura, ¿no? Fíjense, las granadas que dejaron afuera de la bolsa siguen verdes. Las que pusieron adentro de la bolsa de papel con cascaritas de manzana ya están maduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una planta también, es un fruto que es climatérico, ¿sí? Se le pone... Entonces, los climatéricos con etileno, ¿sí? Maduran. Las bananas, por ejemplo, se cosechan en Ecuador súper verdes, muy verdes, ¿sí? Se transportan verdes, ¿sí? Y cuando llegan a destino se suelen madurar en cámaras con etileno, ¿sí? Se las ponen en cámaras grandes donde le tiran etileno y ahí las maduran. Y eso se logra solo porque es un fruto climatérico, ¿sí? Ya les digo, otros frutos no se puede hacer eso. Pero con todos los que son climatéricos, si uno el limón o una naranja, qué sé yo si la envuelvo en una bolsa, se me va a unguear probablemente, pero no se va a madurar, ¿sí? Ahora una manzana o una banana, con la banana es clarísimo porque hagan la prueba en su casa si quieren, compren una banana que no esté tan madura, un grupo. ¿Qué hay de cierto con que el cabo de la banana, donde están unidas todas las bananas, hay que taparlo con es papel de aluminio y dice que así de esa manera no se madura? Y meterla en la heladera, ¿no? No sabría decirte. No, nunca escuché eso. Entonces me lo han dicho y yo lo he probado y bueno, me parece como que tarda más en madurarse, pero no sé exactamente cuál es la psicología. Yo lo he tenido afuera y lo he tenido adentro. No sé exactamente qué es lo que sucede. Es como que el cabo, sobre todo, no meterlo en bolsitas, sino meterle
un papel que envuelva la parte del cábito donde se juntan todas las bananas. Podría llegar a tener que ver con la abscisión, ahí un poco con la abscisión, que se produzca etileno en la abscisión y cuando uno lo cierra, no, la verdad no tengo idea, nunca lo escuché, no sé qué es lo que ocurre. Perfecto. Lo que seguro, si vos tenés varias bananas, las separás, una la pones en bolsas, las otras las dejás, o dos va en bolsa y otra afuera, en la que está en bolsa en 2 días se te pone negra, ¿sí? Y la de afuera puede seguir. Sí, eso lo comprobé. Bueno, eso sí lo comprobé. Eso es porque la bolsa se llena de etileno y lo que uno hace es acelerar el proceso. La que está afuera va a madurar, tarda más en madurar, ¿por qué? Porque el etileno no queda concentrado, ¿sí? Yo creo que acá vamos a terminar con esto. ¿Sí? ¿Estamos? Ok.